Serie número 4. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 29. Amados hermanos, amadas hermanas, la palabra del Señor es maravillosa. El salmista que escribió ese Salmo 119, él realmente conocía la palabra de Dios. Él tenía mucha experiencia y aplicaba la palabra de Dios en todas las situaciones de su vivir diario. Ahora vamos a ver más algunos puntos. En el versículo 128, en la versión nueva Almeida actualizada, dice lo siguiente: por eso considero en todo rectos todos tus mandamientos y detesto todo camino de falsedad. Aquí el salmista dice algo muy importante. Las palabras del Señor son siempre rectas. ¿Está bien? Rectas. No tiene nada de falsedad. Y él dice, por el hecho de él considerar la palabra, los mandamientos del Señor rectos, él detesta el camino de la falsedad. ¿Por qué yo voy a andar por caminos tortuosos si yo puedo andar por caminos rectos que vienen de la palabra de Dios? ¿No es así? Oh, cómo la palabra de Dios es maravillosa. Es una palabra siempre recta. Por eso es que el salmista tiene muchos sentimientos. Son sentimientos que nosotros debemos tener también. Y al considerar cómo esa palabra es preciosa, debemos también tener esa reacción que está en el versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aquí el salmista pide a Dios, enséñame, yo quiero aprender. Eso Dios ama de alguien. Dios quiere enseñarnos su palabra y nosotros podemos aprender. Amado hermano y amada hermana, usted puede aprender. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros estamos comenzando nuestra caminata espiritual. Sabemos poquitas cosas, mas a medida que el tiempo pasa, nosotros vamos aprendiendo, aprender la palabra de Dios. Es muy importante. Ahí usted pasa a entender. Mire esto, lo que dice el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces aquí nosotros vemos un secreto. Muchas veces pasamos por aflicciones y tribulaciones que nos permite para que podamos aprender su palabra, conocer el poder de su palabra, el poder de salvación, la fuerza que viene de su palabra. Y el salmista dice, fue bueno haber pasado por la aflicción. Generalmente las personas dicen, qué cosa terrible que pasé. Más el salmista dice, fue bueno para que yo aprendiese. ¿Por qué? Porque él aprendió. Lo que es triste es pasar por la aflicción y no aprender nada. Entonces, el sufrimiento y la aflicción puede ayudarnos a aprender de la palabra de Dios. ¿No es así? Bueno, otro punto es valorizar la palabra de Dios. Necesitamos darle valor. Nosotros sabemos dar valor a las cosas físicas, a las cosas de esta tierra y riquezas, mas la palabra de Dios es mucho más preciosa.
Necesitamos aprender a valorar la palabra de Dios. En el versículo 14 dice, mas me regocijo por el camino de tus testimonios, con todas las riquezas. ¿Está viendo? Él tiene más alegría en la palabra de que las riquezas. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Nosotros ya vimos esos versículos cuando hablamos de la alegría. Mas aquí podemos ver, Él tiene más alegría en la palabra de que en las riquezas materiales. ¿Por qué? Porque da mucho más valor a la palabra de Dios de que a las riquezas materiales. El versículo 162 dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y el versículo 72. Para mí, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios vale más que oro y plata. Oro y plata no consigue salvarnos de la perdición, mas la palabra de Dios consigue. ¿No es así? Mire qué cosa maravillosa. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y el versículo 127 dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. Eso es quien solamente conoce la palabra de Dios puede hablar, porque ese da valor a la palabra de Dios. ¿No es así? Y necesitamos ver que la palabra es nuestra herencia para siempre. Está en el versículo 111. Por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Eso es muy, muy maravilloso. Y otra cosa, cuando nosotros encontramos algo de valor, nosotros necesitamos guardarlo. ¿No es eso? Y necesitamos aprender por el hecho de dar valor a la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Esa es una gran salvación y protección para nosotros. El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y guardamos en nuestro corazón, porque damos valor, porque amamos la palabra, porque meditamos en ella, esa palabra nos guarda, nos impide de pecar. Entonces, Pablo habló que necesitaban dejar la palabra de Cristo habitar ricamente en nosotros, guardar en nuestro corazón. Y ciertamente nosotros no pecaremos contra el Señor. Nosotros no iremos contra el Señor. Por el contrario, nosotros seremos siempre uno con Él. Que el Señor nos bendiga.